En este video crearemos una aplicación Kotlin conectada a una base de datos en Oracle. Para eso tengo esta tabla TV películas con estos 4 campos. Yo crearé un campo llamado UUID, ya que en Oracle no existe el campo autoincrementable, entonces yo generaré mi propio ID con el Unique ID. Por eso lo coloqué en varchar 2. Como primer paso crearé la aplicación. Ahora, una vez creada mi aplicación, necesito conectarla a mi base de datos en Oracle, a mi tabla películas. Para eso tengo que seguir estos 3 pasos. Son los pasos para conectarme a una base de datos en Oracle desde Kotlin. Empecemos con el primero, que es agregar el permiso de Internet en el Android Manifest. Y listo, ya tenemos completo este paso. Luego, como segundo paso, tenemos que agregar la librería de conexión a Oracle, que esta se llama JDBC. Eso lo haremos desde el apartado de Gradle Script, en el archivo build.gradle a nivel de módulo, y en la parte de hasta abajo de las configuraciones, en el apartado de dependencias o librerías, aquí colocaremos la librería. Esta es la librería, siempre ocuparemos esta misma versión, siempre es la misma línea, entonces les sugiero guardarla en un bloc de notas, enviarla por correo, etc. Una vez agregada, nos aparece esta cinta de color azul y tenemos que sincronizar los cambios. Y listo, ya tenemos agregada la librería de conexión. Vamos con el tercer y último paso para conectarme a la base de datos, que es crear la clase de conexión. Para llevar un orden, crearé un nuevo paquete dentro de la carpeta Kotlin más Java. Dando clic derecho, nuevo, package. Y el nombre de este paquete será modelo. Aquí colocaré todo lo relacionado a mi modelo de datos. En mi nuevo paquete, crearé la clase de conexión. Clic derecho, nuevo, Kotlin class. Y le colocaré clase conexión. Dentro de la clase conexión crearé una función llamada cadena conexión. Esta función retornará un objeto de tipo connection. Mucho cuidado porque tenemos varios objetos de tipo connection. Nosotros vamos a ocupar el de java.sql. Este objeto puede devolver un valor nulo, entonces lo anotaré con el símbolo de pregunta. Y dentro de un try catch redactamos nuestra cadena de conexión. Esta cadena de conexión ocupa 3 valores: la IP, el usuario y la contraseña, de donde está nuestra base de datos. Comúnmente la variable que almacena nuestra dirección IP se conoce como URL. Está en la documentación de Oracle. Y en esta variable de URL irá nuestra dirección IP. Para cambiar nuestra dirección IP lo haremos desde el CMD o símbolo de sistema con el comando ipconfig. Y nos aseguramos de tomar la IPv4. Luego de la dirección IP separada por 2 puntos está el puerto de conexión a Oracle, que por defecto casi siempre es el puerto 1521. Después de la IP y el puerto viene el SID, que en nuestro caso estamos utilizando Oracle Express Edition, por eso XE. Y así tenemos la primera variable que ocuparemos, que si se fijan, lo único que cambiaremos va a ser la dirección IP, la que va después de la arroba y antes de los 2 puntos. Luego, el usuario muy comúnmente y por defecto siempre es el usuario system. Lo que sí debemos cambiar es la contraseña. Luego crearé la cadena de conexión dentro de una variable que le pondré de nombre connection. Esta cadena de conexión es muy fácil. Con el driver, obtener una conexión. ¿Con qué vamos a obtener la conexión? Con la URL, el usuario y la contraseña. Si me obtiene una conexión, entonces retorno mi variable connection. Y si no tengo ninguna conexión, se ejecutará el catch, en el que colocaré un error de tipo exception. Y aquí primero imprimiré el error y luego retornaré un valor nulo. Y esta es mi cadena de conexión dentro de mi clase conexión. Siempre va a ser la misma, lo único que cambiaría sería la dirección IP y en dado caso la contraseña. Entonces podemos decir que ya tenemos los 3 pasos para conectar nuestra aplicación Kotlin con una base de datos en Oracle. Ahora dentro del Activity Main, que es la pantalla que viene por defecto, agregaré unos campos y un botón para agregar datos a mi tabla películas. Vean cómo solamente he agregado 3 plain text
porque solamente voy a ocupar esos tres para estos campos. El UUID lo generaré de manera automática. Esto lo veremos después. Una vez que ya tenemos la interfaz y ya tenemos la conexión de mi aplicación con mi base de datos, vamos a guardar datos en esta tabla. Para hacerlo lo haremos en el archivo de código de esta mi pantalla, que es en el main activity. El primer paso siempre es mandar a llamar a todos los elementos que tengo en la vista. En algunos casos, cuando el texto me aparece de color rojo, es porque la librería no se importó de manera automática. Entonces, para importarlo, lo que tengo que hacer es darle clic, luego con la combinación de teclas Alt más Enter, selecciono la opción de importar la clase. Una vez que ya mandé a llamar a todos los elementos, voy a programar el botón de agregar. Y al darle clic al botón guardar, se tienen que subir los datos que el usuario escribió a mi base de datos. Pero para eso crearé una corrutina. Pero ¿por qué ocuparemos una corrutina al darle clic al botón guardar? Esto lo haremos para no sobrecargar nuestra aplicación. Pasa que en la aplicación tenemos un hilo principal que se va ejecutando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo le doy clic al botón de play, entonces el hilo principal empieza a generar los botones, las pistas, etc. Pero comúnmente para las conexiones a las bases de datos, como ocupan muchos recursos, es preferible crear una nueva corrutina, que una corrutina es como un segundo hilo, que de esta manera se llaman a los procesos que están en segundo plano. Por ejemplo, ejecuto mi aplicación, se ejecuta mi hilo principal, pero si quiero enviar un correo electrónico, si quiero conectarme a la base de datos, me funcionaría abrir una nueva corrutina para no sobrecargar el hilo main. Si el hilo main se sobrecarga, la aplicación deja de funcionar. Entonces, abro una corrutina, la aplicación dedica ciertos recursos a esta corrutina y cuando la función de la corrutina acabe, vuelven todos los recursos al hilo principal. Esto para evitar sobrecargar la aplicación. Puedo tener las corrutinas que yo quiera o puedo abrir los hilos que yo quiera dentro de mi aplicación, pero así evito sobrecargar al hilo principal. Esa es una corrutina, es un hilo adicional que ejecuta una tarea en segundo plano. Dentro de las corrutinas tengo cuatro tipos de hilo: el hilo main, IO, default y un confined. El hilo main es el hilo principal, el que se ejecuta al inicio, donde se cargan los procesos principales. Luego, si quiero una corrutina, tengo el hilo IO, que es mi segunda opción. Como tercera opción, si ya me acabé los procesos o si ya esos dos hilos están llenos, también tengo la opción default, que esta opción dedica más procesamiento, más memoria RAM a las funciones dentro de este hilo. Y ya como cuarta opción, que esta no se ocupa mucho, la unconfined, que es una tercera alternativa para colocar los hilos. Por el momento crearé este proceso en el hilo IO. Ahora sí, dentro de la corrutina hago los pasos para enviar lo que el usuario escribió en estos campos a mi base de datos en Oracle. Como primer paso, crearé un objeto de la clase conexión. Luego, como segundo y último paso, voy a crear una variable que contenga un prepare statement. Un prepare statement es muy similar a lo que veíamos en primer año con C#, que era el execute query. El prepare statement también me ayuda a ejecutar queries. Por ejemplo, con un prepare statement ejecutaré un insert, un update, un delete en la base de datos. Esta variable será igual a, con mi objeto conexión, que este objeto puede devolver un valor nulo, punto prepare statement. Y este prepare statement, entre comillas, espera mi consulta, mi query SQL, que en este caso será un insert. Insert into db películas para los campos de UUID, nombre película, año lanzamiento y género, los valores. Y aquí en el apartado de values, la única diferencia es que los valores no se los vamos a asignar aquí adentro del prepare statement, ni dentro de la query, sino que cuando quiera asignarle valores, los representaré con un símbolo de pregunta. En mi caso, como voy a agregar 4 valores, voy a colocar 4 símbolos de pregunta. Si tengo una tabla con 15 valores, aquí irían 15 símbolos de pregunta. En mi caso, como tengo 4 valores que quiero ingresar, los voy a colocar como 4 símbolos de pregunta. Al final agrego doble símbolo de admiración. Me quedaría de esta manera el paso 2, que es crear la variable que contenga el prepare statement. Tengo mi variable que le coloqué add película, que va a ser igual a crear el prepare statement. Y el prepare statement me ejecutará esta query, que es un insert a la tabla película para estos 4 campos con estos 4 valores que todavía no se los paso, que los represento con símbolos de pregunta. Entonces vamos a pasarle cada uno de esos valores. Empecemos con el primero, que es el UUID. Para eso ocupo mi variable add película, .setString, porque le voy a asignar un valor de cadena. Entonces, dentro de los paréntesis, digo, para el primer símbolo de pregunta, le voy a mandar el UUID,
que el UUID, así como les mencionaba, no va a ser autoincrementable, no va a ir 1, 2, 3, 4, sino que yo lo voy a generar. Lo genero de manera aleatoria, que es un código de 34 caracteres, que es de manera aleatoria, y ese va a ser el ID, porque es único e identifica a mi película. Para generarlo de manera aleatoria es con la función UUID, que ya viene por defecto en Kotlin, .random UUID, .toString. Y así le asigno el valor para el primer símbolo de pregunta, que ya sabemos que el primer símbolo de pregunta es el valor para el UUID. Vamos con el segundo símbolo de pregunta, que sería el nombre de la película. Y hacemos la misma dinámica con mi variable addPelícula.setString. Para el segundo símbolo de pregunta, le voy a mandar lo que el usuario escribió en el txt nombre.text.toString. Muchos cometen el error de solo mandar .txtnombre.toString, pero esto es incorrecto. Tienen que mandar el texto que está dentro de la cajita txtnombre pasado a string. Y haremos lo mismo para el tercer símbolo de pregunta, que correspondería al año de nacimiento. Lo mismo con la variable addPelícula.set, solamente que ahora no es un valor de cadena, sería un valor entero. Entonces sería setIn. Para el tercer símbolo de pregunta, el texto que escribieron en el año de lanzamiento, .text, .toString y ahora .toInt. Y así le mando para el tercer símbolo de pregunta. Nos queda un último símbolo de pregunta, que es el que corresponde al valor del género. Es el cuarto símbolo de pregunta. Se lo mandaré de la misma manera, .setString, en este caso porque es una cadena, para el cuarto símbolo de pregunta, lo que el usuario escribió en el género de la película, pasado a string. Y listo, ya tengo mi prepare statement que me ejecuta la query con los valores asignados para cada símbolo de pregunta. Así como vamos a colocar los símbolos de pregunta dependiendo de los valores que tenía mi tabla, así de igual forma se los tengo que asignar así. Repito el ejemplo, si mi tabla tiene 15 valores, habrían 15 líneas así, asignándole los valores a cada símbolo de pregunta. Luego, al final, que ya estén asignados los valores, o ya estén asignados mis símbolos de pregunta, tengo que ejecutar la query completa. Para eso, con mi misma variable, .executeUpdate. Y este sería el código para cuando le doy clic al botón guardar, que me guarde los objetos en la base de datos. Si se fijan, solamente son dos pasos. Repito, dentro de una corrutina, para no sobrecargar el hilo principal, hago el primer paso, que es crear un objeto de la clase conexión, porque ocupo tener conexión, y luego creo una variable que contenga un prepare statement. El prepare statement lo creo dentro de una variable que le coloqué addPelícula y me sirve para ejecutar la query, en mi caso un insert, solamente que los valores se los mando como símbolos de pregunta y luego le asigno los valores a esos símbolos de pregunta, para el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y luego ejecuto la query completa. Vamos a probar nuestra aplicación y agregaré un dato de ejemplo. Y vemos cómo agrega mi registro. A eso me refería cuando el UUID lo generaré de manera automática con la función que ya vimos. Agregué datos adicionales a mi tabla porque en este momento vamos a ver cómo mostrar los datos de la base de datos en mi aplicación. Para mostrar datos lo haremos con el elemento RecyclerView, que se encuentra dentro de la categoría de containers. RecyclerView es un elemento para mostrar listas de datos y esas listas de datos las podemos modificar a nuestro gusto, porque anteriormente existía un componente que se llamaba ListView, pero ahora con el RecyclerView podemos agregar nuestros datos y nosotros darle el diseño que nosotros queremos. Entonces arrastraré un RecyclerView a mi pantalla y aquí colocaré los datos. A este RecyclerView le colocaré un ID. RCB de RecyclerView y la tabla que va a mostrar. Aquí se van a cargar los datos de mi tabla película, que en este caso tengo 4 películas, pero para que no se miren así los ítems solamente en forma de listado, yo voy a generar un layout o una vista para que se carguen los datos de una manera ordenada, de una manera creativa. Para eso, para aquí ponerlos de una manera ordenada y creativa, voy a diseñar una carta. Una cart es una manera ordenada de nosotros mostrar los datos. Podemos crear carts con colores, con iconos, con varios elementos visuales, con diferentes colores de texto. Nosotros crearemos una cart y se la asignaremos a RecyclerView para que de esta manera con la cart que nosotros creemos así se muestren los datos y ya no en forma de listado solamente con la letra. Entonces creemos la cart. Eso lo haremos con una activity que la crearemos dentro de la carpeta layout dando clic derecho, nuevo, activity, y generaremos una EmptyViewActivity. El nombre que le colocaré será item-cart.
Y listo, creo mi activity. Dentro de la activity que está en la carpeta layout, aquí diseñaré mi cart. Esto lo haré con código XML. Para diseñarla, debido a que no tengo el componente de una cart aquí en mi paleta de componentes, lo haré desde el código XML de mi vista. Para acceder al código XML de mi activity, lo hago con el botón de vista dividida o con el botón de solamente código. Yo me quedaré en el modo de vista dividida para que veamos el proceso desde aquí. En el código XML, esta es la parte que viene por defecto, solamente un constraint layout, que es este espacio en blanco. Entonces yo colocaré mi código XML para generar una carta. Este código ya lo tengo y lo colocaré en la caja de descripción, pero lo explicaré, que en este caso lo que hago es, quito el constraint layout y agrego la etiqueta de CartView. Dentro de la etiqueta CartView le agrego algunas propiedades para que se genere de esta forma, como por ejemplo, le agrego un ID, le agrego una elevación, que esto me genera una sombra en la parte de abajo, le agrego el corner radius, que es esta curvatura en las esquinas, le agrego un espaciado y un padding para el contenido. Que para poner el contenido lo que hago es poner un texto y el texto lo coloco dentro de un linear layout. Por el momento solamente tengo un text view que se llama txt nombre cart y tiene un texto por defecto, ¿ok? Pero en este texto se va a cargar el nombre de la película porque ocupo ver el listado de las películas que tengo. Si quisiera tener iconos, si quisiera tener un color, si quisiera tener la foto de perfil, una foto, etcétera, lo agregaría aquí. Por ejemplo, podría agregar un botón y esto se mostraría por aquí. Ahora, esto es como ejemplo, voy a quitar el botón. Ahorita lo único que ocupo es un texto, aquí se va a mostrar el nombre de la película. Vemos como solamente he creado una cart, solamente tengo el código para una cart. Lo que va a pasar cuando lo asigne aquí al Recycler View es que esta cart se va a multiplicar dependiendo de los datos que tenga en la base de datos. Por ejemplo, en mi base de datos tengo 4 campos, entonces esta cart se va a multiplicar 4 veces. Si tuviera 15 datos, se va a multiplicar 15 veces dentro del Recycler View. Para que pase esto y conectar esta mi cart con el Recycler View, me voy a ayudar de dos clases, que es la clase adaptador y la clase ViewHolder. Para eso vamos a ver una pequeña explicación. Para mostrar esta cart en el Recycler View me voy a apoyar de dos clases, la clase ViewHolder y la clase adaptador. Para mostrarles un ejemplo, podemos ver cómo tengo mi base de datos por aquí y es la clase adaptador y la clase ViewHolder la que me muestra los datos en el Recycler View. Con estas dos clases yo voy a poder que si actualizar los datos, que si uno me aparezca de color rojo, que notificar cuando haya datos nuevos, puedo eliminar, actualizar, puedo modificar cómo voy a mostrar los datos en mi Recycler View. Para eso entonces crearemos estas dos clases, que son clases de código, clase adaptador y clase ViewHolder. Veremos qué significa cada uno cuando las estemos programando. Para llevar un orden dentro de nuestra aplicación crearemos otro paquete. Clic derecho, nuevo package. Y a este le colocaré Recycler View Helpers. Y dentro de este paquete crearé las dos clases que me ayudarán a mostrar de manera ordenada los datos en mi Recycler View. Creo las dos clases, clic derecho, nuevo, Kotlin Class. Creo la primera, el ViewHolder. Y creo la segunda, el adaptador. Y veamos qué hace cada uno de ellas. La primera, el ViewHolder, esta es la clase que me va a ayudar a identificar los elementos que tengo dentro de la carta, que en mi caso, si se fijan, solamente tengo un texto, un text view. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, un botón, en el ViewHolder lo tengo que mandar a llamar para programarlo. Por ejemplo, voy a arrastrar este botón por aquí y ahora en el ViewHolder tendría que mandar a llamar al texto y al botón. Pero en mi caso, como solamente tengo el texto, que es el que voy a ocupar para mostrar los datos, solamente voy a mandar a llamar al texto y lo hago desde el ViewHolder. Así que si en un examen les pregunto ¿qué es el ViewHolder? El ViewHolder es el que llama a los elementos dentro de la carta para programarlos. Esta clase ViewHolder va a esperar un objeto de tipo View y va a retornar un objeto de tipo ViewHolder del Recycler View. Con mi variable view, que es la vista, .FinViewById de tipo TextView. En este caso no me aparece el ID, es porque también falta que importar la librería R. R es el contexto de todo mi proyecto. Entonces, así como lo habíamos mencionado, le doy clic y luego con la combinación de teclas Alt más Enter, importo la clase R. Ahora sí, una vez teniendo el contexto, .txt nombre cart, que así le coloqué al texto de mi carta. Y eso es todo lo que haré en la clase ViewHolder.
Podemos decir que ya tengo lista esta parte. Ahora vamos con el adaptador. Vamos a crear la clase adaptador. Empecemos entonces. Para programar el adaptador tengo que tener una lista con getters y setters de los elementos que voy a ocupar en mi base de datos. Tendría los elementos getters y setters de estas 4 propiedades. Solamente que esta clase que está esperando el adaptador no será una clase con getters y setters, porque Kotlin ofrece una opción más sencilla para crear estas clases con getters y setters, que son las data class. Veamos, dentro del paquete modelo, porque corresponde a mi modelo de datos, creo una nueva clase. Clic derecho, nuevo, Kotlin class, y le voy a poner, por ejemplo, TV Películas. Esta clase TV Películas no será una clase normal, será una data class, porque me va a contener los getters y setters de los elementos que tengo en la base de datos para poder acceder a ellos. Entonces, creo mi data class TV Películas. Vean cómo la diferencia es que esta empieza con paréntesis, porque espera los valores que tendrán getters y setters. Entonces, dentro de los paréntesis coloco los valores. Ya puedo empezar a programar mi adaptador, que lo primero que me solicita como argumentos es una lista con los valores que voy a cargar. Entonces creo una variable que le pondré mis datos, por ejemplo. Esta variable va a ser igual a una lista de tipo TV Películas, porque esta va a tener todos mis valores. Luego esta clase adaptador va a retornar un objeto RecyclerView con el viewHolder cargado. Y esta es mi clase adaptador. Fíjense cómo me marca error aquí en la palabra class, y es porque le hacen falta 3 métodos para que este adaptador funcione. Esos 3 métodos ya vienen por defecto, siempre están en la documentación de Android. Para generar estos 3 métodos que necesita el adaptador sí o sí, puedo poner el mouse encima de lo sombreado en rojo, y aquí está la opción de implementar miembros o implementar las funciones que hacen falta. Me pregunta si quiero agregar las 3 funciones. Le digo que sí, porque si no, no me va a funcionar. Y ahora sí, ya no tengo error, porque ya tengo las 3 funciones que necesito. Estas siempre van a estar. Son necesarias para que mi adaptador funcione. Vamos a ver qué hace cada una de ellas. La primera es la de onCreateViewHolder. Esta lo que hace es que une mi RecyclerView con mi cart. Entonces vamos a unir el RecyclerView con mi cart en la primera función. Para eso mandamos a llamar a la cart desde r.layout. Bueno, que en este caso tengo que importar la r nuevamente con alt más enter. Y ahora sí, r.layout. Y el nombre de la cart, que yo le coloqué itemCart. Adicional, para que el inflate no me muestre un error, tengo que pasarle otros 2 valores por defecto, que sería parent y para el último atributo false. Y como última línea de este mi primer método, retorno el viewHolder con la vista que acabo de enlazar. Y listo, ya tengo la primera función lista. Ahora vamos con la segunda. La segunda lo que hace es que me devuelve la cantidad de ítems que tiene mi RecyclerView. Por eso se llama getItemCount. Lo que puedo hacer es borrar las llaves hasta los 2 puntos y simplemente devolver el tamaño de mi lista de datos. No me marca error porque el segundo método cumple la función de devolverme la cantidad de datos que existen en mi RecyclerView. Ahora vamos con la tercer y último método. En este controlamos todo lo que esté adentro de la carta. Por ejemplo, puedo controlar lo que aparezca en el apartado de text, puedo controlar los botones si es que los tengo, puedo controlar el clic a la carta en sí, puedo controlar todo lo que esté dentro de la carta. Y ahora lo que voy a hacer es cargar lo que venga de la base de datos en este texto. Para eso tengo que obtener la posición del elemento. Por ejemplo, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Cada uno se va a cargar en una carta diferente. Entonces creo una variable que va a ser un ítem igual a la posición dentro de mis datos. Esta variable position ya viene por defecto en el método onBeanViewHolder. Ahora, una vez que tengo el ítem capturado, ya sea el 1, 2, 3 o 4, lo voy a asignar al texto de mi carta, utilizando holder.txt nombre cart, porque así se llama en mi cart, .text, va a ser igual a item.nombre de la película. Y ya terminamos el tercer y último método, que es controlar a los elementos de la carta.
Primero obtengo la posición y una vez con la posición ya lo cargo en el texto. Y esta sería mi clase adaptador. Ya finalizamos con las dos clases. Entonces, retroalimentación. Primero, tengo mi clase viewHolder que contiene o manda a llamar a todos los elementos de la cart y luego la clase adaptador, que esta clase adaptador tiene tres métodos que se encargan de enlazar el recycler con mi cart, devolver la lista de datos y manejar lo que haya en la cart. Entonces por eso ocupo el viewHolder y el adaptador que me sirven para obtener mi lista de datos y mostrarlos correctamente en mi recycler. Entonces ya tenemos listas las dos cosas, el viewHolder, lo mando a llamar, y el adaptador con los tres métodos. Ahora si se fijan, mi clase adaptador está en blanco, no se está utilizando. Vemos que una clase no se está utilizando cuando aparece de este color gris. Entonces vamos a utilizarla, vamos a asignarle este adaptador a mi recycler. Entonces para eso vamos al código del main activity, ya que en el activity main se encuentra el recycler. Vamos a programar entonces, entramos al código de esta pantalla desde el main activity. Y aquí en la parte de arriba tengo que mandar a llamar a mi recycler, así como mandé a llamar a los elementos anteriores. Val RCB, que es de tipo recycler RCB película. Ahora un paso adicional pero necesario, le agrego un layout a mi recycler que en este caso el layout que le voy a asignar es un linear layout, ya que quiero que me muestre los datos de manera lineal, uno abajo de otro. Y aquí abajo, antes del botón de guardar, voy a crear la función para mostrar datos. Creo una función, por ejemplo, obtener películas, y esta función me va a devolver una lista de tipo TV películas, porque quiero que me devuelva todos esos datos ya cargados. Ahora, para obtener el listado de películas, no lo vamos a hacer con un prepare statement, que recuerdan que para hacer un insert ocupamos un prepare statement. El prepare statement se caracteriza porque yo le mando valores con los símbolos de pregunta, pero ahora como voy a obtener un listado de datos, no ocupo mandarle ningún valor, sino que obtendré un valor. Entonces por eso no me serviría un prepare statement. Para obtener algo de la base de datos, lo haré con un statement solamente. Yo crearé mi propio statement, no lo mandaré preparado. Entonces, prepare statement, envío datos, y con un create statement recibo datos. Entonces haremos los siguientes pasos. Paso número 1, creo un objeto de la clase conexión. Y como segundo paso, con este objeto creo un statement. Ahora, con este statement ya puedo ejecutar mi query que va a ser el select, que me va a devolver objetos. Ahora, esos objetos o este listado de películas que me va a devolver el statement, ocupo guardarlo en una variable, que en este caso y por protocolo, por documentación, en la mayoría de casos esta variable para guardar los resultados se llama resultSet. Para eso ocupo statement, que puede ser nulo, punto execute query, y aquí le mando la query, que en este caso sería, entre comillas, select asterisco from TV películas. Y ya tengo mi variable resultSet que almacenará el resultado del select que hice con el statement. Ahora, como este resultSet tendrá muchos valores, o bueno, en este caso tendrá estos 4 valores, ocupo guardarlos en una lista, que va a ser la lista que voy a retornar. Entonces crearé una lista momentánea que la llenaré cada vez que haga un select. Esta variable lista será una lista mutable de tipo TV películas. Este listado de películas lo llenaré con todos los resultados que traiga el select. En mi caso, este select traerá 4 resultados. Entonces llenaré esta lista de películas con los 4 resultados que traiga el select. Para llenar esta mi lista de películas, voy a hacer un bucle que esté recorriendo cada uno de los resultados y los esté agregando a mi lista de películas. En este caso ocuparé el bucle while cada vez que mi resultSet, el que guarda los datos del select, haya un siguiente dato, .next. Para que este resultSet no me dé error porque puede ser nulo, me aseguro de colocarle doble símbolo de admiración después de la query. Ahora sí, recorro todos los resultados que traiga el select y los voy a guardar en mi lista película. Entonces creo variables que me traigan cada una de las columnas de mi tabla. Me aseguro de escribirlo como está en la base de datos. En este caso, como año de lanzamiento es de tipo entero, lo traeré con .getInt.
Ahora crearé una variable que me almacene los 4 valores juntos dentro de mi tabla películas y le paso los valores del UUID, el nombre de la película, el año de lanzamiento y el género. Ahora, como esta variable ya tiene todos los valores juntos, todos los que mando a traer, ya puedo asignárselo a mi lista de películas. Entonces, mi lista de películas, .add, un nuevo valor, y le voy a pasar todos los valores juntos. Y ya tengo llena mi lista de películas. Entonces, se va a recorrer X cantidad de veces, me va a traer todos los valores, se los asigno a la lista, y esta lista la tengo que retornar para mostrarla en pantalla. Entonces, return, lista películas. Ahora, lo último que falta es asignarle el adaptador al RecyclerView y ejecutar mi función para obtener películas. Para asignarle el adaptador al RecyclerView lo haremos dentro de una corrutina. Dentro del hilo IO crearé una variable que ejecute la función de obtener películas y crearé una corrutina que una todo. Solamente que esta corrutina la crearé en el hilo main. Creo una variable adaptador que sea igual a mi clase adaptador, que esta clase espera un listado que se lo mando con esta variable y luego lo asigno a mi RecyclerView películas y ejecutamos para ver que todo funcione. Vemos como en mi aplicación, en mi RecyclerView, ya se cargan los datos que están en la base de datos y vemos cómo se generó una card por cada elemento. Si tuviera 15 datos en la base de datos, esto se genera 15 veces. Y esto lo hacemos mediante las dos clases que creamos, la del ViewHolder y la del adaptador.